relaciona con ese comportamiento humano y con todo este tema neuro que John Benavides nos ayuda siempre a aclarar y a enlazar. Entonces, de nuevo, bienvenidos, y hoy con Lina, nuestra Master Coach organizacional, John Benavides, Master Coach, y bueno, especialista en todo el coaching de caballos y toda la parte de neuro, y Ángel Marcel, que en este momento se le cayó un poquito la señal y ya se está reconectando con nosotros. Y quien les habla, Malena Cárdenas. Bienvenidos a nuestro conversatorio, y vamos aquí les doy ahí entrada para que vayan saludando mientras compartimos el enlace. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a este conversatorio donde continuamos hablando de temas interesantes de liderazgo, pero con una perspectiva diferente y adicional, cómo lo vamos integrando hacia esta parte del conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, que para eso nos acompaña y nos orienta con mayor profundidad John Benavides. Para hoy tenemos nueva generación de equipos de alto desempeño, y en este tema nos va a estar acompañando, que ya está solucionando sus temas técnicos, el Master Coach Ángel Marcel Casas, quien es líder de certificación de equipos de alto desempeño de Human Ecology University. Y de esta manera, entonces, vamos a ir ampliando más esta información adicional, teniéndola de acuerdo a los entornos y a los cambios que estamos viviendo actualmente. John, bienvenido. ¿De quién es el gato? Bueno, buenas noches para todos. Por ahí un gato, por ahí todo raro. Buenas noches, mientras, bueno, ahorita estábamos hablando y Ángel estaba preguntando del tema de qué tanto afecta a lo que estamos hablando de equipos y a grupos este tema de la virtualidad. Y tiene mucho que ver. Comenzando, Marcel, hola, ¿cómo estás? Hola, John, ¿cómo estás? Una respuesta a lo que me estabas preguntando internamente, más o menos, para irle contando a la gente qué es más o menos lo que vos querías decir ahorita. Y que en este tema, esta nueva virtualidad que tenemos, de este nuevo espacio que se viene compartiendo el liderazgo empresarial, por así decirlo, desde las organizaciones, de lo que se viene trabajando, y casi que fue algo obligado, tendríamos que remitirnos al concepto de nuestra historia y hablar un poquito de que nosotros venimos de una cantidad de información de manadas, donde esas manadas que comenzaron a formarse cuando el hombre primitivo comenzó realmente a tener más conciencia de la protección y de cubrir sus mismas manadas. Eso genéticamente todavía tenemos algunos conceptos que todavía lo vemos en animales, pero lo más importante de todo este concepto primitivo, primate, es el contexto del afecto, de tocarnos, de sentirnos, de vernos ahí. Y aquí entra el tema de lo cuántico, que lo cuántico también nos une. Por eso se dice que nosotros nos unimos, nosotros seres humanos, con la misma energía, o lo separamos. Y aquí viene pues el concepto de que nosotros, sin conocer una persona, sin haberla visto nunca, nos caiga mal. Pero es un concepto más energético, ¿no? Entonces, todo este contexto comienza a entrar aquí en esta experiencia, y nosotros sí necesitamos de ese afecto, sí necesitamos de esa información. Y cuando comienza a suceder todo esto, entonces comenzamos a dejar de percibir esto. ¿Y qué genera esa cercanía? O sea, el solo hecho de yo sentir cercanía con otro ser humano genera primero dopamina, porque es el contexto del bienestar, es el contexto de la atención. Entonces, esta dopamina, cuando yo tengo un grupo, me genera eso. O sea, me genera ese contexto. A pesar de que de pronto hay muchas rivalidades organizacionales, este concepto de la dopamina sí se alcanza a sentir dentro de los grupos, porque el hecho de yo llegar a un grupo y saludar y saber que tengo a personas allí, que si hay unos que son amigos, que después vamos a salir a compartir algo, bueno, esto hace parte de esa dopamina que genera en el cerebro, que difícilmente se pierde cuando comenzamos a tener esta virtualidad. O sea, y aquí es donde entra el contexto de la pregunta grande: ¿será que muchas empresas van a seguir trabajando en el contexto virtual? Porque si hablamos de costos, nos va a bajar una cantidad de información. Pero si esa pregunta se da una respuesta en sí, entonces, ¿qué va a pasar realmente con los equipos de trabajo? ¿Van a tender a desaparecer los equipos de trabajo, o cuál va a ser la nueva relación de los equipos de trabajo?
Una pregunta era para Lina. Lina, tú hace poquito terminaste de certificar un grupo en un diplomado a un grupo interesante de coach en la parte de coach organizacional. Y toda esta certificación la hiciste con base en la tecnología, lo hiciste con base en una certificación virtual 100%. ¿Tú qué pudiste sentir, ese equipo que trabajaste, lograste un alto desempeño en esos estudiantes, pero qué pudiste sentir del efecto de la virtualidad a lo que cotidianamente tenías costumbre de formar grupos presencialmente? Bueno, Ángel, la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque cuando estamos acostumbrados a lo presencial, a este contacto, a la cercanía con las personas, cuando hablamos, por ejemplo, de los esquemas del lenguaje visual, auditivo, kinestésico, algo importante cuando estamos en un proceso de formación es conectar con las personas que están en el proceso, con las personas que se están formando. En este caso era un diplomado de coaching empresarial y fue 100% virtual. Yo venía acostumbrada a recibir educación virtual, porque así lo hice con mi maestría, más no estaba acostumbrada a dar formación virtual. Entonces, cuando tenemos la opción de la presencialidad, pues a medida que vamos identificando estos esquemas de lenguaje, vamos sabiendo cómo nos dirigimos de una manera, con una comunicación más efectiva con las personas. En la virtualidad ya toca ajustarnos a estas nuevas herramientas. Fue un desafío en la primera clase porque pues yo no conocía a los estudiantes, no tenía referencia de ellos, pues más que lo que decían mis otras compañeras que ya habían pasado los otros módulos, pero pues yo no tenía una información para identificar cómo me acercaba más a ellos. Esto nos lleva a generar nuevos retos y a generar en la parte de educación contenidos que vayan dirigidos hacia todas las personas y que podamos hacerlos de manera simultánea. Es decir, que le demos una información acertada a quienes son visuales, entonces transmitir un material que sea óptimo para ellos, pero también transmitir una información para aquellos que tienen más desarrollada su parte auditiva, que también tengan acceso a la información, al material, pero de esta manera. Acá el reto es con los kinestésicos. ¿Cómo hacemos? No tenemos contacto, no podemos generarle una sensación de tacto, de olor, de gusto. Entonces era jugarle más a complementar lo visual y lo auditivo para tenerlos conectados. Y pues estas herramientas tecnológicas, por ejemplo el Zoom, nos brinda la posibilidad de generar grupos de trabajo. Entonces el generar estas secciones de grupo, con talleres, con dinámicas, con algo que sea ameno, fue muy interesante dentro de este proceso de formación porque nos ayudó igualmente a tener siempre una interacción, porque a veces caemos en eso en la virtualidad, que entonces es como quien tiene la información o el contenido se dedica a hablar y hablar y hablar, entonces ahí perdemos completamente la conexión con quienes están detrás de la pantalla. Y es fundamental generar la conexión con la manera como hablamos, con nuestros movimientos, mirando a la cámara, porque esa camarita que está ahí en el computador o en el celular, pues es lo que nos genera directamente la comunicación y la cercanía con las personas que están detrás. Entonces son retos, pero no son retos imposibles. Como seres humanos, y esto nos lo puede complementar más ahora yo, como seres humanos, tenemos la estructura para irnos amoldando a las diferentes situaciones. Obviamente al principio nos enfrentamos como a una sensación de pánico, de miedo, porque es algo desconocido, pero nos vamos ajustando, lo vamos asimilando, vamos aprendiendo y además vamos generando esa necesidad de ir buscando y de ir descubriendo cada vez más. Realmente fue un desafío muy, muy interesante y para seguirlo repitiendo muchas veces. Además que una gran ventaja que nos ha dado esta situación que vemos actualmente, donde nos ha obligado a conectarnos mucho más con la virtualidad, es que podemos estar en comunicación y en interacción con personas de todas partes del mundo. Y hasta hace unos meses eso lo veíamos muy lejano. Siempre estábamos en nuestro círculo, pero ya podemos expandirnos hacia todo el mundo y es gracias a la herramienta tecnológica. Gracias, Lina María. Y otra pregunta ahora para Marlena. Te iba a hacer una pregunta interesante porque tú como presidente de la International Human Ecology
Has tenido que trabajar todo este tiempo con diferentes grupos, liderando los certificados, pues obviamente cuadrar con todos los líderes de las certificaciones, hacer tus mesas de trabajo desde lo virtual. ¿Qué tips o qué cosas importantes podías destacar de tu trabajo estos meses entrando a manejar equipos de alto desempeño bajo la virtualidad? Bueno, Ángel, tan lindo, gracias. Nos tienes hoy de cuestionario. No, mentira, muy rico. Pues mira, yo esta semana era algo que iba a decir con lo de Lina, cuando hablaban de lo cuántico. Yo siento que con esta virtualidad lo que hicimos fue acelerarnos en el tiempo. Definitivamente, los que creemos en esto, nosotros hay personas que tenemos que conocer o debemos conocer o en algún momento vamos a conocer el tener o el deber o por algo. Es dentro de la vida de nosotros, hay que conocerlas para algo. Y lo que yo siento con la virtualidad es que nos adelantamos en el tiempo. Puede que yo le decía en estos días a una compañera, Analía de Argentina, yo creo que te iba a conocer en algún momento, que en 1 año, 2, 5, no sé, pero en esto ya, fue ya. Entonces nos adelantamos, nos comimos una cantidad de tiempo y ahí volvemos a lo cuántico, o sea, como que nos aceleramos en el tiempo y nos llegan todas estas cosas maravillosas de conocer un mundo que cuánto nos hubiéramos tardado para hacerlo. Es lo que yo he visto en todo eso. O sea, yo le he visto el lado maravilloso porque para yo tener que conocer todos los directores, los representantes de España, de México, pues tal vez hubiera tenido que esperar un congreso, un presencial, un seminario para verlos, porque eso era en febrero, ¿no? Teníamos que esperar esa posibilidad. Y hoy se nos presenta un mundo que algunos lo veíamos, pero solamente como alternativa cuando recibíamos, como dice Lina, cuando recibíamos especializaciones, maestrías a distancia, pero no lo habíamos visto de aquí para allá también cómo se podía ver todas estas grandes posibilidades. Entonces yo siento que esto nos adelanta tiempo, es una herramienta de conexión, pero así, o sea, que podemos permear diferentes mundos, diferentes espacios, países, llegar a muchísimas más personas de las que siempre estábamos como en un entorno más cerrado y lo que yo les digo, solamente buscando una posibilidad de hacerlo de forma presente. Y esto lo que nos dio fue esta posibilidad. Que por supuesto tiene uno que ahí sacar todas las herramientas de liderazgo, lo que decía Lina, o sea, yo hablo mucho desde la empatía porque como sabemos la gente se distrae a los 14 minutos, a los 16 minutos, entonces tú tienes que volver a generar una actividad. Eso nos pasaba que yo lo veía, acompañé a Lina, a ellas, pues a varios, en los diplomas que acabaron de terminar y acompañado diplomados, y tiene que estar uno en actividad, moviendo el equipo. Nos pasa ahora cuando nos sienten como que estamos pasivos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Se siente lento, pero nosotros en una velocidad de hacer cosas, pero claro, nos están midiendo todo el tiempo, los equipos nos están midiendo todo el tiempo. Entonces, están exigiendo al líder, al movimiento, al estar mostrando cosas, al estar, bueno, no, ¿cómo digo? Pues herramientas, posibilidades, proyectos, nos llevan a estar generando comunicación. Eso es lo que yo siento que es como esté comunicando todo lo que se está haciendo, porque ya ya tenemos muchos veedores de nuestro ejercicio. Entonces es ahí, o sea, tienes que estar comunicando a todos los equipos de trabajo en qué estás, hacia dónde vas, cuál es el camino que estás tomando. Y eso es, digamos, lo que yo he visto de riqueza en todo este tiempo. Pero sí así como exigimos al equipo, el equipo ahora nos está exigiendo muchísimo. Tiene la posibilidad de exigir a los líderes. Así que ahí, como decíamos en estos días, si no lo eres, tienes que sacar todas las herramientas que tengas, porque si no habías demostrado qué tan bueno eras, pues hacerlo en este momento porque te están calificando por todas partes. Pues no sé. Mira que una cosa interesante y es para John, nosotros que hemos venido preparando estas certificaciones desde el punto de vista organizacional, trabajo en equipo, liderazgo, toda la parte ejecutiva, toda la parte de neurociencia. John, ¿cómo es tú o qué nos recomiendas tú ahorita que estamos diseñando o terminando ya los contenidos de las certificaciones próximas a lanzar, lo que han llamado la empatía virtual? ¿Qué le recomendaría a los coaches
para poder generar un poco más de empatía bajo la virtualidad? ¿Qué has podido dimensionar? ¿Qué nos podías recomendar al respecto? Mire, que leyendo tanta cosa y hablando con algunos científicos llegamos a una conclusión, y es que realmente la conciencia no hay sino una. Llegamos a una conclusión de que la conciencia simplemente es prestar atención a los significados. Eso es conciencia, simplemente es eso. Usted está en conciencia cuando usted es capaz de tener atención al 100% en un significado de algo. Entonces, si yo estoy al frente de este computador, yo digo, ¿qué es un computador para mí? O sea, en ese momento estoy dando un significado de algo y estoy poniendo atención. Si yo comienzo a visualizar, es que este computador para mí es acercarme a la gente, tener contacto, todo lo que están hablando ustedes aquí, en ese momento yo estoy teniendo atención plena al 100%. Y eso es lo que se habla del mindfulness y todo esto, ¿sí? Que es una herramienta fabulosa para comenzar a trabajar en este contexto de generar empatía. Cuando hablamos de este contexto, entonces, y eso es una función ejecutiva superior del ser humano que está en la parte frontal de nosotros, que es la atención, aquí entra como el dilema de que yo que trabajo con equipos, yo trabajo en este caso con equipos deportivos, que una de las dificultades más grandes de los equipos es lograr que estos muchachos deportistas tengan atención y concentración. Cuando a nosotros se nos ha formado la atención y la concentración obligado. O sea, nosotros desde niños nos castigan, desde niños en la casa, en el colegio, en la escuela, en todos lados, para que prestemos atención y podamos concentrarnos. Entonces, eso se volvió casi que desde que nosotros nacemos en una amenaza para el cerebro. Por eso el cerebro no acepta la atención y la concentración. Por eso la mayoría de los seres humanos no tienen foco. Entonces ahí la importancia, si hablamos del tema de la neurociencia, es lograr, y lo que está diciendo Malena, lograr tener a la gente en atención. Porque mientras yo estoy hablando aquí con usted, yo estoy mirando el celular y estoy cogiendo un lapicero, estoy cogiendo un vaso, estoy moviendo los pies. O sea, la atención realmente en la virtualidad es mucho más baja que cuando se hace presencialmente. Entonces aquí el reto, el gran reto que tenemos nosotros o la gente que está al frente de equipos, de líderes y trabajo virtual, es cómo lograr generar atención, es lo que está diciendo Malena, generar atención en un contexto que la gente en ese momento pueda totalmente concentrarse en lo que estamos haciendo. Eso no es algo fácil, pero esa es la gran tarea que hay que hacer en ese tema de la virtualidad. Sí, eso es muy Me cierto. hiciste acordar, y voy a contar un chiste de mi hijo, que estaban diciendo que esto de las clases en el colegio, creo que en estos días estábamos hablando de eso, que se volvió a esta clase como de espiritismo, perdón, pues la palabra, que porque son... Pablo, ¿me escuchan? Pablo, si estás ahí, contesta y responde, que porque como siempre están con cámaras cerradas, de todo, entonces que ahora se volvió, que eso parece clases de quién sabe qué, porque si estás ahí, responde. Pues y es eso, o sea, los muchachos cierran esa cámara y pueden estar en otro mundo. Total. Y es un reto para estos docentes. Yo digo, ahí me les quito el sombrero, pues perdona ahí el comercial. No sé qué les pudiéramos preguntar a los que nos están viendo en vivo, Ángela, ahí que ibas a lanzar otro. Sí, una pregunta antes de darle paso a las preguntas que puedan tener nuestros asistentes aquí a este conversatorio y para Lina. Lina, nosotros como coach aprendemos en la parte de comunicación a leer las diferentes fuentes de comunicación que puede dar una persona por su posición, por sus gestos, obviamente por su lenguaje hablado, pero para ti, ¿qué tan fácil era leer las expresiones de los alumnos que prendían las cámaras por lo menos y poder tomar con ellos una señal de que estaba siendo aburridor el tema o estaban muy concentrados? ¿Cómo pudiste manejar, cómo viste esa parte de lectura, la comunicación por pantalla? ¿Cambia mucho? Sí, claro, porque como dice Malena, o sea, la mayoría apagan cámaras, entonces es el reto de cómo yo desde acá, que solamente estoy viendo mi pantalla, estoy viendo mi presentación en el momento en que estaba con una presentación en PowerPoint. Además, que cuando uno está con una presentación, pues solo ve su pedacito, pero no puede ver a los demás. Entonces acá es donde toca volvernos muy creativos en este reto y pues nosotros como coaches, una de nuestras principales herramientas son las preguntas.
Entonces, una manera de mantener activo al grupo, además que eran clases de 4 horas, pues era constantemente, entonces, como les decía en un principio, hay que activar la parte visual, la parte auditiva, para que estas dos también empiecen a activar a los kinestésicos. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues con una presentación, con una gráfica que fuera muy llamativa, y dentro de la misma presentación estaban las preguntas. Entonces, los visuales se iban dando cuenta de que habían preguntas para ellos, pero al mismo tiempo las hacía en voz y empezaba a abrir participación. Entonces, cerraba la presentación y empezaba a abrir participación del grupo. Y además, constantemente les decía, abran cámaras, por favor, que voy a tomar una foto de registro para la asistencia. Pero yo aprovechaba ese movimiento de que abrían las cámaras para empezar a entablar una conversación con ellos. Entonces, eso me ayudaba a mantener, pues, al menos a la mayoría muy activos y con mucha participación. Y es parte de este tipo de retos, cómo despertar este sentido de comunicación. Por eso cuando uno prepara una exposición, una conferencia, una clase, se esmera mucho por el contenido, por la manera como lo va a presentar. Y el reto más grande es cómo voy a conectar con estas personas que están detrás de pantalla. Entonces, ahí el uso de preguntas es clave porque los va activando. El ser claros al inicio, decirles cómo va a ser la dinámica para que sepan que van a ir estando atentos de todo lo que va pasando. Y además toca ser muy creativos con lo que les vamos a transmitir y cómo se los vamos a transmitir, porque de eso depende realmente ganar su atención, pero más que ganar su atención es que el objetivo que tenemos con lo que les vamos a transmitir realmente se cumpla, que ese mensaje realmente les llegue y que les quede para su aprendizaje. Ok. Yo para cerrar la idea y para también respetando el tiempo de los compañeros y también para dar espacio un poquito a las preguntas, los equipos de alto desempeño, el principal objetivo del coaching de equipos inicialmente es crear en el equipo una conciencia, porque el equipo es un todo. Yo ya no miro el equipo por sus partes o por los componentes que tiene, por cada una de las personas que componen el equipo, sino yo tengo que mirar el equipo como un todo. Y hemos venido trabajando en eso. Ese equipo como un todo, una cosa es tenerlo todo reunido en una sala, en un salón, y otra cosa es tenerlo bajo la virtualidad. Y para generar esa conciencia en el grupo, debo utilizar unas herramientas avanzadas de virtualidad para poder generar esa empatía, ese rapport, esa simpatía, conectar con ellos como tú lo dices, como nos ha dicho John, y como le dice Malena, es un mundo totalmente diferente, pero sí es importante que empecemos a ver, y más que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo dijo, mire, esto va a terminar hasta el 2022. Tenemos 2 años largos donde nos va a tocar trabajar así y lograr el alto desempeño de los equipos, de las organizaciones y de las personas a través de la virtualidad. Entonces, un mensaje muy importante que ahorita nos toca conectar y estamos trabajando en eso para dar herramientas adicionales para que podamos, bajo la virtualidad, conectar y lograr organizaciones mejores y equipos mejores. Malena, no sé si haya preguntas de... No, yo quería decirle a las personas que nos están viendo quién está teniendo experiencia con equipos y qué retos se están encontrando también para ver qué nos pueden ellos preguntar a nosotros y aquí también hacerlo de forma interactiva. Vamos a manejar esta virtualidad. Estábamos hablando, hasta el 2022 yo no había escuchado eso. Pues mira, la verdad es que, como decíamos ahora, el problema que se está enfrentando mucha gente es que ya muchos no quieren volver, ¿no? No quieren volver a las oficinas de trabajo. Hay otros que, claro, manifestaron todas sus inconformidades y todavía lo siguen viviendo el tema de aislamiento, pero mucha gente que aprendió y empezó a amar este nuevo sistema. Y de regreso a la normalidad, como le están diciendo, le está costando muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también muchas empresas que están viéndolo como en el medio allí, medio allá, posibilidad de bajar muchísimos los costos, por decirlo algo, así los costos que tenemos allí dentro de las empresas, y mejorar la calidad de vida de los empleados, ¿no? De los colaboradores, que al final estar tú en casa, compartir en familia, tener más tiempo, se supone que para la familia, pues eso al final nos trae
un tema de clima muy importante. Pues bueno, no tenemos preguntas en vivo, estaba esperando si alguien tenía alguna pregunta. No, tenemos saludos que nos están yo tengo una saludando. pregunta para John. Pero ahorita después de los saludos. Nos están saludando Jorge Enrique Urrego, Laines, Leonardo Londoño, Magda, la Inés por acá, desde Barranquilla, nos están saludando. Le vamos a preguntar a John. John, con lo que estaba diciendo, lo que nos estaba dando de referencia Malena, que pasamos de una situación donde nos levantábamos, desayunábamos en familia, a veces corríamos para la oficina, estábamos todo el día en el trabajo, compartíamos con los compañeros, esa era nuestra habitualidad. Luego, de un momento a otro, porque no estuvimos preparados para la situación, entonces nos dicen, deben quedarse en la casa y hay que empezar a trabajar en la casa, entonces amoldar los espacios, los tiempos, la organización para trabajar, para la familia, para todos esos cambios que tuvimos en ese momento. Y posterior a 6 meses, entonces hay que volver a asimilar otro cambio y vuelvo otra vez a su rutina anterior, pero ya nos estábamos adaptando a una rutina que al principio fue compleja, pero luego pues fue chévere, es que como seres humanos nos vamos adaptando a los cambios. Ahí en esta parte, John, ¿cómo funciona nuestro cerebro para reaccionar ante estos cambios repentinos y si hay de pronto lapsos de tiempo o cómo se puede manejar esto para que una persona pueda pasar de un estado a otro sin que genere tanto caos en su mente? Como diría mi abuelito el montañero, ¿qué hijo de revoltura? No, mentira. Miren, hay varios contextos. Uno, y que se han presentado desde las investigaciones que se vienen haciendo. Para mucha gente se convirtió casi que su proceso laboral se convirtió casi como en un domingo, porque nosotros era el día domingo que nos levantábamos, desayunábamos con la familia y nos quedábamos con la familia. Ahora el vivir todo esto es un choque tremendo para el cerebro. Primero porque es de lo que estás hablando, tenemos unos hábitos creados ya y los hábitos realmente son patrones de repetición que se vuelven estados químicos dentro de nosotros y se vuelven en estados experienciales. Y si esos estados experienciales pasa igual que cuando usted deja las llaves siempre en un mismo sitio, las llaves de su casa y alguien se las cambia, se las quita o usted se lo olvidó, usted de una se estresa porque no encuentra esas llaves. Y cuando usted no se estresa, ¿qué es lo que pasa? O sea, su visión se cega. Pues pueden estar en un sitio donde usted las ve, pero es tanto su estrés que no las ve. Cuando usted se tranquiliza, cuando se calma, ya las ve. Y eso es un proceso químico dentro del cerebro. Algo así estaba pasando cuando comenzó la cuarentena. Algo así estaba pasando. Después de todo ese proceso, ya más de 6 meses, ya hemos creado hábitos diferentes. Ya a través del cerebro creó otros hábitos totalmente diferentes. Entonces el cerebro ya se acostumbró que me levanto, estoy en las casas, todos los días ya sé que es lunes, pero estoy en la casa. Martes, estoy en la casa. O sea, se creó un hábito totalmente que yo voy a la cocina, tomo algo, saco agua, como algo, bueno, cualquier cosa, se volvió una rutina como muy de casa, de sentarme en un escritorio o en el comedor, bueno, se volvió una rutina totalmente diferente y creó otra vez. Eso es un proceso químico que tiene un proceso bastante largo en el cerebro crear un hábito. Y eso crea una nueva red neuronal de pensamiento también, porque comenzamos a pensar diferente. Ya no vemos, mire que mucha gente, si es algo que sucedió como muy positivo, es que la gente que sufría de ponte de patrones de algunos vicios, en este caso de las compras compulsivas, de algunos vicios que tenía que estar allí o allí, se disminuyeron hartísimo en ese patrón. Pero igual se crearon nuevos patrones. Y otra vez que le digan a uno, vea, es que hay que volver otra oficina, volver a adaptarse a eso, tiene otra vez una cantidad de procesos impresionantes. Y a mucha gente, depresión, estrés, todo eso se le presenta a la gente porque crear ese hábito pasa eso. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de transformación, hay veces uno está trabajando con gente que le genera depresión y por eso a la gente le es tan difícil transformarse, porque el cerebro dice, pero venga, ¿qué es eso? Entonces se choca, ¿qué es este enredo? Y comienza a chocarse todo, recuerdos, lo que quiere, lo que no quiere, y todo eso se choca en el cerebro. O sea, y estos son actos repetitivos, ¿y por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué no lo vamos a hacer así ahorita? Y eso todo genera totalmente el cortisol.
Y aquí en este momento, o sea, se aumentaron los casos de gastritis, casos de colon, porque aumentó el cortisol y mucho problema de riñón. Hay un informe donde yo me meto a una página a mirar informes y hay mucha consulta por el riñón. Y claro, las glándulas suprarrenales que están en los riñones son las que generan el cortisol. ¿Y qué es el cortisol? El estrés. O sea, hay una cantidad de cosas por estos procesos, por estos hábitos que tuvieron que totalmente obligados a hacerlo. Entonces, es muy difícil todo lo que se ha hecho y volverlo otra vez a hacer es más difícil aún. Y eso no lo han tenido en cuenta, o sea, dentro de las organizaciones. De ahí la importancia de nosotros juntar y hablar de temas tan específicos como es la neurociencia, que es toda la conducta humana y el comportamiento, y juntarlo con la parte organizacional, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué les estamos ofreciendo a ustedes un paquete? Porque este paquete le va a permitir a ustedes conocer mucho de la conducta y comportamiento humano a través de la ciencia que estudia el cerebro, de toda la parte organizacional, cómo pueden aplicar ustedes y con todas esas herramientas que ustedes van a llevar en ese diplomado organizacional, y cómo ustedes, desde una parte natural que hacen los caballos, ustedes pueden generar estados naturales de liderazgo, de atención y concentración, que es lo que más generan los caballos. Entonces, por eso estamos juntando 3 diplomados en uno para que ustedes lo lleven, porque es que los 3 les van a brindar herramientas muy valiosas para todo el contexto que tenemos nosotros en este momento. John, importante lo que estabas hablando, perdona Ángel, sigue. Pero bueno, será un tema después de tocar ahora para no perdernos de lo que estás hablando de los diplomados, con esto de adaptarse a los niños, con este desprendimiento de familia también. Pero bueno, de estos diplomados que estabas diciendo, neurociencia, ese es el que, ahora que tocaste ese tema, el primero, y por eso lo tenemos aquí adelante, porque estamos muy próximos a reiniciar, sí, a iniciar de nuevo. Ya tuvimos nuestra primera promoción de este diplomado de neurociencia, un deliciosísimo, un programa delicioso. Iré por la segunda vuelta. Mentira, él me pelea conmigo porque yo como por la 5ª vuelta. Hay varios que lo quieren volver a hacer, ¿no? Sí. Entonces, con este estamos pensando, ¿para qué fecha estábamos con iniciar? 28 de septiembre estamos organizando así. 28 si tenemos de el septiembre. grupo para arrancar ese 28. Para arrancar el 28 de septiembre. Tenemos el otro diplomado que es Human Management Coaching. Human Management Coaching, que con este lo que estamos haciendo es conocer herramientas y habilidades de liderazgo, de equipos de alto desempeño y de coaching organizacional. Tiene una aliación con todo esto. ¿Por qué empezamos primero con neurociencia, John? Porque es la conducta y el comportamiento humano. Nosotros no podemos generar otra habilidad si primero no sabemos cuáles son las habilidades, primero instintivas, segunda límbicas, y tercera que tenemos o sea, si no entendemos un poquito el proceso racional, que es lo que nos hace diferente a los animales, cuando somos capaces de aplicarlo, pues realmente no vamos a poder desarrollar otra habilidad. Y también el diplomado de coaching asistido con caballos. Los diplomados, para información de todos, estos diplomados son homologables, son avalados, por Human Ecology University, y son homologables como módulos de certificaciones internacionales. Cada una homologable, digamos, el de coaching asistido con caballos está diseñado como el módulo 1 de la certificación de coaching asistido con caballos. Y así, pues, cada diplomado que podemos ir ampliando la información también luego. ¿Qué ibas a decir, Ángel? Perdona. Yo te interrumpí. Igual lo que estábamos diciendo, otro tema interesante que vamos a tratar es cómo cambia el liderazgo en los equipos con todo con este nuevo fenómeno que estamos viviendo, y cómo ese liderazgo también se debe transmitirse en el ejecutivo de hoy, en los directivos de hoy, en las organizaciones, en el desarrollo de los equipos y llevarlos a un alto rendimiento, porque el liderazgo cambió totalmente en este momento. Si bien es cierto, existen las pautas, los equipos cambiaron, como lo decía John, bajo una perspectiva totalmente diferente en el mundo. Entonces nos toca retomar unos temas de liderazgo y pensar en unos nuevos para poder lograr eficiencia y efectividad en los equipos, y positividad, productividad y positividad. Muchas gracias, sí, es cierto. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que lo que se aprende aquí se lleva a vivenciar más rápido. Es más reto que si de vivenciar lo hacías bien, y aquí no, está con un reto más grande. En cambio, viéndolo desde aquí, llevarlo a una parte en vivo, pues digo, tangible,
yo creo que la rompemos, como decimos, la sacamos del estadio los líderes con estas herramientas. Lina, ¿qué querías completar ahí o estábamos? Bueno, Ángel, discúlpame. No, yo. Lina, por No tengo favor. preguntas, estaba saludando. Yo bien, estaba saludándonos a Analia Gerlain y María Teresa Orozco. Más lindo, María Teresa Orozco nos acompaña en todos los en vivos. ¿Por qué será en todos? No sé. Ese Orozco, ¿dónde vendrá? Ya pues empezar a hablar de estas herramientas, como lo han dicho John, Malena y Ángel, esta integración de 3 disciplinas diferentes van con un mismo objetivo y es fortalecer, es un fortalecimiento innovador del liderazgo, porque como dice Ángel, ya no nos basamos en las mismas definiciones del liderazgo de un tiempo atrás, ya hay que traer un liderazgo moderno, hay que traer un liderazgo más humanizado, que esto permita generar una mejor comunicación tanto en las organizaciones como en los proyectos de emprendimiento, un liderazgo también humanizado en nuestros entornos familiares. Ya estos cambios que estamos viviendo y estos nuevos aprendizajes que estamos teniendo nos van llevando a eso, a generar unos nuevos modelos de liderazgo y acá con esta gran tripleta de diplomados que tenemos para ustedes y que hemos elaborado basados en los cambios y en lo que se viene ahora, porque el mundo ya fue un antes de la pandemia y una hora y un después, y debemos seguir estando más preparados para las situaciones que vayan a llegar. Yo creo que eso también es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta pandemia, y es no pensar que siempre somos ajenos ante las situaciones. Y por eso, si estamos preparados y tenemos buenas herramientas de liderazgo, esto nos va a servir mucho a nivel organizacional, a nivel de liderazgo de equipo y de equipos de alto desempeño, para saber cómo afrontarlo y cómo seguir liderando e inspirando a nuestros equipos. Y pues obviamente esto debe ir muy ligado hacia el funcionamiento y el conocimiento de nuestro cerebro. Por eso ahora que John decía que hay personas que quieren repetir, claro, yo también voy a repetir, porque es que este no es un tema que nosotros manejemos todos los días, pero realmente es un tema apasionante, porque es que empezamos a descubrir en sí tantas cosas de por qué de nuestros comportamientos, y todo viene desde acá, pero como no lo habíamos estudiado, como no lo conocíamos, entonces tal vez hacíamos muchas cosas en nuestro día a día que ni siquiera entendíamos. Y otra cosa importante es, hemos hecho estas certificaciones teniendo en cuenta 3 aspectos fundamentales. Obviamente hay un marco teórico que toca dominar, saber de dónde vienen y cuáles son las fuentes principales sobre las cuales se originan cada una de las disciplinas del coaching que vamos a tratar. Segundo, cómo se lleva el proceso de las disciplinas del coaching, que vamos a explicar ese proceso. Y lo tercero es qué herramientas debemos utilizar tanto en una parte, en el proceso como tal, en el desarrollo como tal, y en la parte de un diagnóstico y en la parte al final de una evaluación. Entonces los invitamos a todos a que conozcan, los que tienen ese deseo de ser coach y llevar el coaching, la teoría a la práctica, de que entren a nuestras certificaciones y disfruten con nosotros todo este recorrido que vamos a tener desde la parte de neurociencia hasta la parte práctica de todo lo que son las organizaciones. Así es, neurociencia, gerencia y caballos con coaching. Imagínate todo lo que vamos a entregar. Natural, sí. Pero acá la ventaja es que va a ir siendo un proceso progresivo. Primero iniciamos con los diplomados cuentan con una homologación para las certificaciones, y esto también les va a permitir ir teniendo unas bases para ya continuar con una formación de certificación internacional en coaching. Y es importante lo que dijiste también, que creí que era lo que ibas a decir cuando decías escalonado. Arrancamos con neurociencia, a la mitad del mes vamos con management, que es toda la parte de coaching en la gerencia, digamos, una gerencia con coaching o una gerencia humana, más o menos es lo que estamos buscando nosotros allí, hacer estrategias de un liderazgo efectivo. Sería a mediados de octubre, y para finales de octubre estaríamos dando inicio de coaching asistido con caballos.
que es como la idea también que vaya escalonado y no nos pase como nos pasó, como decimos, de las lecciones aprendidas, que también podamos ir haciendo, como dice John, desde el aprendizaje natural, también no presionarnos en recibir todo este conocimiento y poder ir haciéndolo de manera muy práctica. Entonces vamos a ir recibiendo aprendizaje, interiorizando, practicando, y así vamos haciendo los diplomados, pues si eligen, que seguramente que sí lo van a elegir, hacer las tripletas. Entonces, y si no, pues también saben que pueden elegir uno a uno, o lo van haciendo, también lo van eligiendo uno a uno, y así mismo vamos subiendo hacia las certificaciones. ¿Qué más nos queda por ahí por decir? No tenemos preguntas por acá. En Facebook, o nos vamos despidiendo. Sí, ya la idea es hacer temas corticos que les queden más a ustedes profundos, y bueno, que les va generando esa inquietud, porque en los diplomados vamos a dar respuesta a todas estas dudas que a veces nos quedan de todo esto. Y es lo que John, estamos hablando. la masterclass. Bueno, el martes al mediodía, martes 12, martes ¿qué es? 25, no me acuerdo. 26, ¿no era? Martes 26, creo que es 26, no me acuerdo. El miércoles de la semana entrante, es el miércoles. Miércoles de la semana que viene vamos a hacer una masterclass a las 12 horas de Colombia, para que se inscriban. Va a ser por Zoom. Vamos a hacer una masterclass de coaching asistido con caballos. Vamos a ver desde qué caballo necesitamos, cómo se trabaja un caballo, cómo se conoce un caballo, la parte más básica de un caballo, y vamos a conocer algunas herramientas que uno puede utilizar en campo para trabajar con una persona, cómo uno puede hacer una lectura, cómo hace uno la lectura de un caballo. Todo lo básico, esa masterclass nos va a permitir a nosotros conocer lo que es realmente el coaching asistido con caballos. El 23. El 23 a las 12 horas Colombia. 12 horas Colombia, sí. Una masterclass. Y ahí van conociendo cómo es este mundo mágico del caballo. Como decían un día, no, es que la magia es la del coaching. No, la magia es la del caballo. Sí, total. Total. Hay personas, yo me quedo aterrado con personas que no realmente no conocen mucho de caballos, pero tienen tanta sensibilidad que se permiten abrirse y casi que tener respuestas desde el caballo, y leen el caballo, que es lo más importante, cuando se abren a esa sensibilidad. Porque el caballo da esa lectura, simplemente hay que tener un poquito de comunicación, de observación, de liderazgo, todo eso. Cuando uno tiene todo eso, uno comienza a leer el caballo. Mira que acá se va apasionando uno. Hace poco una amiga de nosotros de Argentina me manda un video de que salió a caminar, y los caballos, ella no le había, después de que ha estado escuchándonos a nosotros, entonces ya le está perdiendo el miedo, porque ya le tenía mucho miedo o mucha, sí, como si, reserva, ¿no? No sé, bueno, como distancia al caballo. Y entonces sale a caminar, y ella nunca había percibido tantos caballitos en esos potreros. Y empiezan a caminar, y los caballos se van viniendo hacia ellos. Y entonces me manda un video cuando ellos empiezan a correr, y los caballos a correr aquí al lado de los cercos, al lado de ellos. Y decía, míralos cómo corrían detrás de nosotros. Y yo, es que entraron, o sea, se estaban comportando como manada, o sea, tan rico, porque total, ya lo hicieron de forma natural, y entonces ella ya se acercó a darle el pasto, y los caballos acá, y entonces me mostraba videos y ellos pues como relinchando. Entonces yo le decía, pero mira cómo estaba relinchando a tu esposo también, porque el esposo estaba él estaba en una euforia, en el video estaba así, y claro, los caballos estaban, era muy bonito, porque se veía como un efecto espejo lindísimo estaba sucediendo ahí. Ella estaba fascinada porque no lo habían vivido así, y claro, estaban todos relinchando, como nos dice John Benavides, estaban todos ahí. Y miren que eso fue un tema de aceptación. Como ellos no habían aceptado nunca los caballos tampoco lo han aceptado a ellos. Y en el momento que ellos deciden aceptar los caballos entonces los vuelven la manada. Y por eso. Pero era lindo, el video es lindo, por ahí yo creo que lo tengo, a ver si lo compartimos un día después. Está muchos caballos ahí, muy bonito, muy bonito. Entonces, a vivir todos los procesos bien lindos, bien mágicos. Bueno, nos vamos despidiendo. Ahora sí, Ángel, despídenos, despáchanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy rico este conversatorio, muy light, muy relajado, pero en realidad tiene un contenido muy importante para ustedes, es que vayan conociendo que de una manera muy fácil, muy sencilla, sin tantas complicaciones ni un lenguaje demasiado sofisticado,
podemos enseñar el coaching y aprender de muchas maneras en realidad y llevarlo a la práctica de una manera muy sencilla para que otras personas puedan llevar a la práctica sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias. A todos mis compañeros de aquí de SED, muchas gracias Malena, muchas gracias Lina María. John, como siempre, súper con tus aportes en neurociencia, que es columna vertebral de lo que estamos construyendo, y esperamos vernos en nuestro próximo conversatorio y invitarlos a todos a que se inscriban a nuestras certificaciones. Bueno, Ángel, muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo. Muchas gracias. Chao. Un besito para todos. Chao, chao. Chao, feliz noche, Ángel. feliz fin de semana y feliz fin de semana de amor y amistad en Colombia. Ay, sí. A todos, feliz. Un abrazo, un abrazo. Feliz amor y amistad. Chao. Chao, chao, chao.